¿Te acordás qué querías ser de pequeña, Ale? Bueno, yo tengo en mi memoria el discurso materno, como decimos, ¿no? Y mi mamá, mi familia, pero más mi mamá me contaba cuáles eran mis sueños, lo que me estás preguntando, qué quería hacer. Yo vivía en el campo y era un lugar donde bastante estaba la casita, mi familia, mi mamá, mi papá, no tenía hermanos, y donde miraba alrededor era toda naturaleza, pero no había un paisaje, como te puedo decir, de una ciudad, de un pueblo. Y mi paisaje era el campo y el cielo, ¿no? Y según mi mamá y mi papá también, tenía mis momentos también que creo que todavía los tengo, estos de introspección, podemos decir, o de tranquilidad, de buscar esa paz. Y parece que además de jugar, también me tiraba en el pasto y en el campo y miraba el cielo. Y todos creo que nos vamos, creo que somos imitados por los paisajes, por lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, yo cuando miraba el cielo, lo que veía pasar eran aves, pájaros, pero lo que más me llamaba la atención eran los aviones. Entonces mi mamá me contaba que seguramente yo preguntaba qué era eso que pasaba y como me gustaba, se ve que me atrapaba esos aviones, yo decía que quería ser aviadora. Y bueno, y eso fue uno de lo que ellos me dijeron, ¿no? Yo no lo recuerdo, porque cuando uno es grande, ahora de grande no me hubiese imaginado aviadora. Pero sí hay algo que me quedó muy grabado y que creo que está muy relacionado con mi presente, es que un día me encontró triste, porque a veces los niños también tenemos esos momentos, ¿no? Los niños tienen esa creatividad y esas preguntas. Me encontró llorando, pensó que me había pasado algo. Dice que yo era muy chica, tendría 4 años. Y me preguntó por qué estaba llorando. Le dije, mamá, ¿qué somos? ¿Qué tenemos adentro? Y creo que esa fue la pregunta. La pregunta que hizo a la niña, que en realidad me marcó qué era lo que yo quería hacer. Yo creo que siempre fui una buscadora del mundo interno, mirando para afuera, obviamente, mirando el paisaje, pero nunca dejé de mirar qué tenemos adentro. Y también curiosear qué tenían los demás adentro. No solamente, primero empecé por mí, pero después quería seguir, ¿no? Oh, qué lindo. ¿Y cómo lo conectas a eso hoy en día con tu profesión, Ale? Lo conecto muchísimo y me doy cuenta cuánto hay en los niños de respuestas y a ese mundo que buscamos después, cuánto hay en los niños, cuánto hay en los jóvenes, ¿no? Porque yo lo relaciono, porque eso que buscaba era un mundo que también estaba lleno de preguntas, pero también estaba lleno de palabras. Y también algo que me quedó muy grabado fue algo que me dijo mi mamá. Vos tenías otro idioma, te habías inventado un idioma. Siempre me impactó eso, que me había inventado un idioma así, porque las palabras las nombraba, las cosas las nombraba. Yo te decía, poner, esto es una galletita, y vos me inventabas otra palabra, me decías otro nombre, ¿no? Y me nombró un par de palabras que ahora algunas las recuerdo, otras no, pero hasta me resultaba gracioso, porque en ese momento cuando me lo contaba sentía que no tenía nada que ver con mi presente, pero después me di cuenta que en realidad mi mundo está muy relacionado con las palabras, porque siempre me gustó encontrar en las palabras como ese, como ese camino. Yo digo que para mí fue siempre un camino poblado de palabras. Yo cuando salgo a caminar me encuentro cuando es como que siento que hay palabras en todos lados, ¿no? Porque como dicen, que nunca podemos dejar de comunicarnos y las palabras son comunicación. Y yo la relaciono porque yo encontré en las palabras un hogar también. Yo encontré amigos, amigas, porque en el campo donde vivía hasta los 7 años, yo no tenía con quién jugar. Y bueno, tenía ese paisaje, tenía mi mundo interno. Recuerdo que algo dibujaba, que para mí era muy bonito poder conectar el lápiz, el papel,
tengo esas imágenes de la conexión, para mí siempre fue muy bonita y hoy, después con el tiempo me di cuenta que sí, que estaba relacionado y ese mundo interno eh, pude digamos que pude viajar por ese mundo interno a través de las palabras. Porque las palabras son las que nos conectan y nos permiten viajar, las imágenes y las palabras nos permiten viajar. Y escribir también es pintar un paisaje, incursionar en lo que es novela y de realismo mágico, y mezclé con mi mundo, con retazos de la realidad. Y la idea mía es poder escribir, ¿no?, sobre esa niña, contando otras historias, ¿no? Pero no dejándola de lado, no olvidándola. Siento que nunca hay que perder el contacto con ese niño, con esa niña interior, porque ahí están las preguntas que nos hicimos, por las cuales hoy la realidad se transforma en una respuesta. Y, ¿Mm? y regresar a ese mundo interior, de la mano de tu libro, vayas donde vayas, quédate contigo. Bueno, es un regalo, Ale, que te quiero agradecer y que, bueno, quiero que nos cuentes un poquitito de ese libro o si querés leernos algo como para convidarnos. Bueno, en realidad ahora estaba mirando la tapa, que ahora como que me hace un clic, viste que la realidad, como decíamos, te respuesta. Fíjate por dónde está caminando. Wow. Lo hiciste O inconscientemente. sea, claro, y pensar qué tanto me costó, porque fueron las cosas más difíciles, fue una de las tareas más difíciles de poner una imagen a un libro, poner un título. ¿Cómo relacionaba? Porque el libro estaba prácticamente escrito, o sea, y cómo relacionaba este libro, todo lo que había todo el contenido con una imagen. Y con más que nada con un título. Yo tenía la mitad del libro escrito prácticamente, con poemas, pero no quería quedarme con poemas, hice relatos, también relatos poéticos. Porque había poemas que eran medio extensos y bueno, necesitaba ponerlos en un relato. Y después, cuando descubrí el nombre, que la descubrí a mitad del libro, empecé a darle también, tenía como todo tenía un hilo conductor, no estaba nada separado, nada más que yo tenía que darme cuenta que estaba unido, que tenía que darle una, un orden a eso que estaba, ¿no? Que ya estaba ahí. Entonces empecé a incorporar poesías, que no, por ejemplo, relacionadas con el título, o relatos, vaya donde vayas, quédate contigo. Es un libro que bueno, que como decía el título, nos invita a que no abandonar esa niña, justamente, no abandonar eh, nuestra esencia, estar siempre conectados con lo que llevamos, con nuestro mundo interno. Pero no quiere decir el vaso donde vas a quedarte contigo, que yo me voy a separar del mundo, me voy a quedar conmigo. No, no, hay una parte donde yo hago la introducción, que hago la dedicatoria a mi hijo Jerry, y hay una parte que creo que es la que define un poco el título del libro. Y yo le digo a él, ¿no? Le digo, eres quien sabe hablarme con el amor de sus ojos. Escucho que tu mirada habla con amor profundo. Presiento que dices, mamá, también quédate contigo. Me emociona, me emociona siempre porque, bueno, la emoción es parte de las palabras, ¿eh? Mamá, quédate contigo. Que cuando vos estás con vos, yo siento que estás conmigo. Y eso resume el libro. Si uno no puede estar con uno, difícilmente puede estar con los demás. Si uno se abandona, es muy difícil decir que al otro no lo vas a dejar. Yo creo que ese encuentro con uno mismo, con el niño interior, con el joven, con todos nuestros presentes, es lo que nos define y es lo que nos marca el camino, ¿no? Así que bueno,
Quiero contar también que mi primer libro, en realidad, que no fue un libro, pero que tuvo la intención de serlo. Yo tenía 14 años cuando lo hice. Un libro, un poemario, que mis padres me regalaron la publicación cuando tenía 15. Y para mí fue en ese momento fue muy fuerte porque era muy lindo lo que estaba viviendo. Tenía como emociones encontradas, porque por un lado escribir y compartir es también mostrarse, y a veces cuando somos adolescentes nos cuesta esto de poder decir, pero es muy bonito porque el poder decir también nos incluye, nos integra y nos da la posibilidad de compartir con los demás. Oh, María, me encantó charlar un ratito contigo y bueno, y aprender ahí, dar los primeros pasos en la comunicación escrita, que es también, siento, un desafío hoy en día, porque la cultura digital está reclamándonos también que aprendamos a utilizar este maravilloso mundo de las palabras, que podamos ponerle más palabras a nuestras emociones, a nuestros sentires, porque las palabras son puentes para un montón de situaciones que muchas veces nosotros las terminamos relaciones o terminamos situaciones de vida porque no tenemos palabras, simplemente por eso, Sí. ¿sí? Entonces Y es las muy tenemos, lindo. y las tenemos. Y las tenemos, solamente Y que hay que las activarlas tenemos. dentro. Sí, sí, sí. Y sobre todo eh, cuando compartimos, cuando aprendemos a compartir y a observar, estamos rodeados de palabras. No podemos dejar de asociar las palabras con todo lo que vemos. Así que bueno, desde ya yo agradecida con vos, con Unli y esperando, ¿no? Esperando con ese reencuentro con los jóvenes, que también es un reencuentro con esa parte, con esa historia, esa parte de mi vida, ¿no? Ujú. En la que yo me empezaba a introducir en este mundo de las palabras. Las palabras para mí, como decís vos, han sido un puente y han sido un camino y han sido amigos y han sido una puerta. Es una vida. La vida son palabras. Si nos olvidamos las palabras, nos desconectamos muchas veces de tantas cosas y sobre todo de uno mismo. Por eso es tan bonito poder decir, poder poner en palabras, porque poder poner en palabras es también compartir con los demás. Así es. Bueno, gracias Ale por acompañarnos en Unli, y sobre todo con muchos cambios que se vienen en Unli Jóvenes este año. Y bueno, y me encanta el aire fresco que traes. Y bueno, muy ansiosa de compartir con todos y con todas la lectura también y la escritura de la mano de María Alejandra Acuña. Bienvenida, Ale. Quiero parecer. Muchas gracias, un cariño enorme y los esperamos. Gracias. Bienvenida.